A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de la serie denominada Charlemos sobre descarbonización, que hace parte de la estrategia de comunicaciones para divulgar los principales logros en materia de descarbonización del proyecto de regalías que busca la implementación de acciones concretas para la protección de cuencas de agua y suelos a partir de reforestación con tecnologías emergentes en la región de los Llanos Orientales en los departamentos del Meta y Arauca, y que lidera el grupo de investigación Termomec de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia en el campus Medellín. En este cuarto episodio vamos a orientar la charla alrededor del tema rutas aéreas y su huella de emisiones de CO2. Hablaremos fundamentalmente de las emisiones de CO2 en el transporte aéreo y al final, como en la mayoría de nuestros episodios anteriores, vamos a proponerle a nuestra invitada un call to action, un qué debemos cambiar en nuestro entorno más inmediato y cómo podemos difundir y aplicar lo que hemos aprendido, lo que vamos a aprender en este espacio. En esta oportunidad tengo una invitada muy especial. Se trata de Claudia Elena Muñoz Hoyos. Claudia Elena es ingeniera civil, especialista en recursos naturales en cuencas hidrográficas, magíster en infraestructura vial y sistemas de transporte y doctora en ingeniería civil de la Universidad Nacional de Colombia. Claudia Elena cuenta con una experiencia profesional de más de 12 años en la construcción de proyectos de infraestructura vial. Es docente en las áreas de infraestructura, en construcción de vías, en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Nacional de Colombia. Pertenece al grupo de investigación en infraestructura y como investigadora dirige trabajos de investigación en los niveles de maestría y doctorado. Amiga personal desde hace muchos años y hemos querido entonces traerla para que nos comparte información muy importante alrededor de emisiones de CO2 en el tema de transporte aéreo, que fue su tema de investigación. Bienvenida, Claudia Elena, a nuestro espacio en la universidad. Muchas gracias. Volver a mi casa donde estuve varios años. Encantada de estar acá y de compartir con ustedes pues, los conocimientos en el área. Muy bien, excelente. Entonces, para empezar, vamos a tener algunos comentarios, alguna información como de contexto. Y uno podría preguntarse cuál es el impacto ambiental de tomar un avión, sobre todo ahora que ya digamos que tenemos la facilidad gracias a todas estas rutas de bajo costo, ¿verdad? Cada vez más personas tienen acceso, digamos que a tomar vuelos con diferentes distancias a través de esta alternativa. Por ejemplo, un vuelo de clase económica desde Londres hasta Nueva York emite aproximadamente 0.67 toneladas de CO2 por pasajero, de acuerdo con lo que registra la Organización de Aviación Civil Internacional. Por ejemplo, también la aviación contribuye con alrededor del 2% de las emisiones mundiales de carbono en el mundo, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA. Este organismo predice que para el año 2037 el número de pasajeros aéreos se va a duplicar, aproximadamente en 8.200 millones. Y el creciente efecto que tienen en el calentamiento global otras emisiones, como los óxidos de nitrógeno, porque recordemos que dentro de los gases de efecto invernadero no solamente tenemos el CO2, cuando se liberan a gran altura, como en el caso del transporte aéreo, también puede marcar una diferencia significativa a la hora de determinar la cantidad de emisiones. El efecto climático de las emisiones de tipo no CO2 de la aviación es mucho mayor que el equivalente de otros medios de transporte. Entonces, a la luz un poco de estas preocupaciones y de estas cifras, vamos a empezar a conversar con Claudia Elena y esta primera pregunta entonces te la propongo. ¿Cuáles son las principales fuentes de emisiones de CO2 en el transporte aéreo? Bueno, como tú lo decías, Vanessa, es significativa ese aporte pues que él tiene a esas, en cuanto a emisiones, hablabas de CO2 un 2%, en cuanto a óxidos de nitrógeno entre el 3 y el 5%. Entonces hay varios causas, ¿cierto? Primera, podríamos hablar, y más importante, el consumo de combustible. Ese consumo de combustible hablábamos que es el más importante y se da porque ellos se mueven distancias
largas. Entonces hay como varios aportes que uno podría como cambiar. Mira, uno, distancia y duración de los vuelos. Va a consumir más un vuelo de distancia larga que un vuelo corto, ¿sí? Y también cuando tiene escalas, eso es lo que uno podría aportar, ¿cierto? Bueno, pero más adelante vamos a hablar de los aportes, lo que tú dices al final. Cuando hace un vuelo con escala, está liberando más CO2. También el tipo de aeronave, esa eficiencia va a variar dependiendo del tipo de aeronave, dependiendo a la edad de las aeronaves, pero ahorita vemos muchas aerolíneas de bajo costo que invierten. Aunque es un paradigma, uno cree que una aerolínea de bajo costo no tiene buen mantenimiento, y tiene mucho mejor buen mantenimiento de sus aeronaves porque ellos tienen que garantizar un muy buen uso de su aeronave. Entonces, también la edad de esas aeronaves, capacidad de ocupación en cuanto a que los vuelos con una baja ocupación de pasajeros tienen una huella de carbono por pasajero transportado mucho más alta porque no están optimizando toda la aeronave. Adicional, y no hablemos solo de los aviones, hablemos de la operación en tierra, si estamos hablando de los aeropuertos. Y esa operación en tierra, aunque pues esa mayoría, como te decía, la mayoría de esas emisiones provienen de esa fase de vuelo, pero hay operaciones en tierra como el uso de equipos en el aeropuerto, que permiten dentro del mismo aeropuerto transportar pasajeros. En aeropuertos muy grandes hay buses que transportan los pasajeros a la aeronave. En la pista, correcto. Sí. Exacto, los llevan, ¿cierto? Los llevan directamente al avión. Entonces ahí hay un aporte, si estamos hablando en general pues de la aviación, que contribuye pues a esas emisiones de carbono. También si hablamos de rutas y procedimientos, la elección de rutas y procedimientos de vuelo pueden influir en esa cantidad de combustible utilizado. Lo que te decía ahora, las rutas directas van a generar menor consumo de combustible. También la adopción de tecnologías y medidas de eficiencia, adopción de tecnologías más limpias, ¿cierto? Eso es lo que se busca, que esas aeronaves con unidades motrices más eficientes, que utilicen biocombustibles. Eso es como lo que es una cantidad de cosas que no solo es el avión. Mira lo que yo te hablaba de la operación en tierra, no solo son los buses que transportan dentro del lado aire del aeropuerto, que transportan pasajeros, el que transporta el vehículo que transporta maletas. Claro. Eso. Bueno, y hablando solamente, por ejemplo, en cuestión de vuelos para pasajeros, pero también sabemos que hay rutas que transportan carga. Entonces, digamos que esa es una variante, ¿cierto? Entonces, has dicho un elemento muy clave, y es que no solamente vamos a tener emisiones de CO2 en la parte del vuelo propiamente, sino que encierra toda la operación, es decir, desde que un pasajero, obviamente hizo todo el registro y ya llega a abordar. Entonces este abordaje en ocasiones no sucede directamente del pasajero desde la cabinita hacia la aeronave, sino que en ocasiones estos pasajeros son transportados en pista por buses hasta llegar directamente a las aeronaves, y ya propiamente en el vuelo hablabas algo muy importante, y hay que hacer una diferenciación. A veces escucha uno como mucho en las noticias de los vuelos sobrevendidos, o los vuelos algunos que nos han tocado también, ¿cierto? Que están con muchas sillas vacías. Entonces, eso también repercute en el impacto de las emisiones. Claramente también lo mencionabas, vuelos más largos tienen un mayor consumo de combustible, y ahí hay también un mayor impacto negativo, es decir, en las emisiones de CO2. A veces uno, digamos que por cuestiones económicas, uno diría, bueno, es que un vuelo directo sale más costoso, ¿cierto? Y claro, cuando uno va a pasear es muy diferente cuando uno va o cuando uno viaja por motivo de trabajo. Entonces, si es por motivo de trabajo, yo creería que busca un vuelo que sea directo, ¿cierto? Sí, pero sí. si es como cuestión de viaje y son distancias largas, pues finalmente como que uno hace conciencia, bueno, 1 o 2 escalas no es como tanto el
como tanto el problema para, digamos que para llegar al destino final, pero esas escalas, si lo pensamos en términos de lo que vamos contribuyendo, también tienen un mayor aporte de acuerdo con lo que nos... De acuerdo con lo que nos comentabas. Bueno, en la misma línea, Claudia, ¿qué tecnologías y estrategias se están utilizando actualmente para reducir las emisiones en la aviación? Y un poco de contexto, aquí uno también podría decir que uno simplemente entra a una página, ¿verdad? Para registrar o para reservar un vuelo. Y lo hablo incluso por mí, porque yo, o sea, uno quizás hasta busca como las fechas flexibles y demás, pero quizás uno está como muy limitado en la información de pensar, bueno, es que puedo acceder como a otras tecnologías pensando en que yo quiera realizar un vuelo sostenible, por llamarlo de alguna manera. Entonces, cuéntanos esas tecnologías y estrategias. Sí, porque lo que tú dices es verdad. Cuando uno elige un vuelo, a uno no le dicen cuál es el tipo de avión o qué tecnología usa. Uno realmente como pasajero, la forma de aportar del pasajero es diferente, que más adelante pues lo tomaremos. Bueno, en cuanto a esas tecnologías, la podríamos agrupar en varias. Primero, si hablamos de la aeronave, sería aeronaves más eficientes y las aerolíneas ahora están invirtiendo en flotas de aeronaves más eficientes desde el punto de vista energético. ¿Eso qué quiere decir? Que esos nuevos modelos de aviones, no sé si recuerdan antes, cuando estábamos niños, los aviones eran con motores, o sea, no era turbinas, pues, aunque son motores, pero era como hélices, y ya ahora son turbinas, entonces va mejorando, ¿cierto? Entonces eso es lo que se lleva a esos nuevos modelos de aviones comerciales que utilizan esas tecnologías avanzadas. ¿Con qué? Con motores. Unidades motoras, porque motores son varios, pero unidades motoras más eficientes, aerodinámicas mejoradas, que permite que cuando el avión esté en aire no consuma tanto combustible, también materiales ligeros, y todo esto ayuda pues a esa reducción, lo que te decía, de combustible y consecuentemente una reducción en partículas de CO2. Listo. Bueno. Ese es el primero. En cuanto a la aeronave, diseño de aeronave. Ahora hablemos de los biocombustibles, lo que usan esas aeronaves. La aviación está explorando ese uso de biocombustibles sostenibles que se producen a partir de fuentes renovables, cultivos de biomasa, algas y otros. Y eso va a reducir significativamente. También las mejoras de esas eficiencias en rutas y operaciones, ya en la operación. Hemos hablado de aeronaves, combustible, ahora la operación, que también puede aportar a eso. Y están adoptando prácticas con tecnologías para optimizar esas rutas de vuelo. Que sean, no quiere decir que una ruta de vuelo sea directa. Si uno lo mira en el aire, va a ser una línea recta. No. Tienen unas rutas en el aire, entonces están optimizando esas operaciones, incluyendo sistemas de navegación más precisos, sistemas GPS, implementación de despegue y aterrizaje, porque en el despegue y aterrizaje se consume mucho combustible. Entonces ahí hay un efecto en eso pues que se quiere mejorar. En cuanto a modernización del tráfico aéreo, ya como los operadores, porque no sabemos que en un aeropuerto hay varios actores, la aerolínea y el operador, ¿cierto? El operador es el que gestiona qué aeronave llega, qué sale. Entonces, en esa gestión del tráfico aéreo busca reducir esa congestión y retrasos, o sea, que los aviones no se queden mucho tiempo en tierra. Okay. Que también es un efecto. Bueno, también hablamos de qué se busca, compensaciones de carbono, y algunas aerolíneas tienen programas, en sus programas de lealtad ofrecen a los pasajeros la opción de comprar compensaciones de carbono para sus vuelos. Mira, eso no sabía. Sí, qué interesante. algunas ofrecen eso, entonces sería interesante. A mí no me lo han ofrecido. No sé si yo no sabía, pero no lo han ofrecido, pero sí buscan eso
personas más conscientes, ¿cierto? Con más conciencia de esto. Y esos fondos ellos los utilizan para financiar proyectos de reducción de emisiones, como la reforestación o energías renovables. También parte de eso se va para investigaciones en propulsión eléctrica o híbrida. O sea, ya se está realizando investigaciones en la aviación eléctrica. Súper. ¿Sí? Pero eso solo se da para aeronaves muy pequeñas o vuelos cortos. Vuelos regionales, Okay. ¿cierto? Lo que tenemos de pronto acá, que tenemos un aeropuerto regional, acá en Medellín, entonces vuelos cortos, en eso se podría como aplicar. E implementación pues, de medidas en gestión ambiental que generen como más conciencia, sobre todo en los usuarios, ¿cierto? En los usuarios. Ellos tratan de invertir, pero que en los usuarios, que somos nosotros, sea como pasajeros o si nosotros enviamos carga, porque en ese sentido seríamos usuarios, tener una conciencia como más amplia. Más amplia en sí, esta. De digamos todo lo que hay alrededor del transporte aéreo, ya sea en tema de pasajeros o transporte de carga, como lo mencionas al final. Y mira que, por ejemplo, uno podría decir, bueno, que el transporte aéreo, ahorita que mencionaba el número de emisiones mundiales, que está alrededor de 2% en lo que corresponde a este tema, y si lo compara uno con quizás otro medio de transporte, otro modo de transporte como el carretero, claramente la diferencia en aportes negativos es mucho más grande, la del carretero que la del aéreo. Pero tuvimos hace un par de episodios, Claudia, a Juan Camilo Gómez, que nos conversó desde Inteia, todo el tema de la movilidad sostenible y cómo nosotros desde nuestras pequeñas acciones diarias podíamos también, por ejemplo, cuidar y planificar el modo de transporte que vayamos a utilizar, ya sea en distancias cortas, tratar de motivar, por ejemplo, esos viajes a pie, ir desincentivando poco a poco el uso del carro, porque cada vez nuestro transporte masivo nos ofrece, digamos que espacios no más amplios, esa no sería la palabra, pero sí espacios más amenos. O sea, el hecho de que tú vayas al metro y el metro te diga listo, tu tren va a pasar en 2 minutos, como esa, o que el próximo tren va a pasar en 7 minutos y que te dé tiempo de hacer una llamada y que aproveches estando en la estación tu tiempo de manera un poco más efectiva. Eso también, digamos que en comparación con el transporte aéreo, ofrece una serie de ventajas. Y quizás el transporte aéreo no es tan rutinario en nuestro uso como el carretero, pero qué interesante sería que nosotros también, cada vez que lo vayamos a utilizar, sea porque como empresa vayamos a mandar una carga o como pasajeros nos vayamos a transportar a un destino turístico o por negocios, podamos ser conscientes un poco. Yo lo que sí he visto es que, por ejemplo, cuando buscas una ruta, te sale: en este vuelo vas a consumir o vas a gastar o vas a tantas emisiones de CO2. O sea, moverte desde, qué sé yo, desde Medellín hasta Punta Cana, entonces en este viaje se van a producir tantas emisiones de CO2. Ajá. Y claro, comienza a ver uno, y lo digo de manera personal, comenzaba uno a ver como muchas diferencias y yo, pero a ver, si la distancia es parecida, ajá, ¿cierto? Entonces, ¿por qué las diferencias? Y ya nos explicabas al principio que mucho tiene que ver la operación en tierra, la operación vehicular completa, ¿cierto? Pues vehicular me refiero a la aeronave, pero el número de espacios, cómo se optimiza por pasajero, entonces todo eso también tiene que ver, claro, ajá, tiene un efecto importante en las emisiones de CO2. Conversemos ahora sobre qué se espera un poco en términos de avances tecnológicos y regulaciones futuras en la aviación sostenible. Y mira que probablemente está más orientado el tema de, cuando uno habla de transporte sostenible, está un poco más orientado hacia el tema de transporte carretero. Uno habla de transporte eléctrico, de energías limpias, como la del metro ligero, como la del tranvía que tenemos aquí muy cerquita de la universidad.
Pero uno hablar como de transporte sostenible en el tema de aviación, y lo mencionabas en tu respuesta anterior, que se están haciendo investigaciones en el tema de biocombustibles para algunos de estos tipos con características de duración fijas. Es interesante porque entonces ya también nos motiva, no solamente como pasajeros, sino también a ir pensando, bueno, quiero hacer un viaje que sea por placer, ¿verdad? Que sea para descansar o que sea por vacaciones, pero qué chévere que si yo me estoy moviendo con toda mi familia, qué chévere que yo también de esta manera esté aportando al consumo más bajito de emisiones de CO2. Correcto. Cuéntanos sí. de No eso. se va a dejar de consumir, pero sí, de reducir esa parte. Bueno, en cuanto a qué se espera, o sea, muchas cosas, hay muchos actores. En cuanto a uno, primero, pues es encabeza todo las tecnologías limpias, ¿cierto? Se espera pues una mayor inversión en tecnologías de propulsión limpias, más limpias en esas unidades motoras, ¿como cuál? Motores eléctricos, motores híbridos, y vemos que estos motores pues tienen ese potencial de reducir significativamente esas emisiones de carbono. Y adicional, si estamos hablando también, porque es una contaminación, el ruido es una parte, no estamos hablando de ese tipo de contaminación, pero esos motores, esas unidades motoras reduce esa y yo creo que contaminación de ruido. Yo sería una beneficiada, pero grandísima de esa tecnología, de llegar a implementarse, porque yo estoy en el foco o en el cono de aproximación del Olaya Herrera. Yo vivo muy cerca, entonces, claro, o sea, cuando la operación empieza alrededor de las 6 de la mañana, claro, se sienten cuando ya van. Y que son aeronaves pequeñas. Entonces se siente, bueno, esa es una medida pues para ambas cosas, de contaminación, de reducción de CO2 y de ruido. ¿Qué más tenemos? Aeronaves más eficientes, esa continua, o sea, las aerolíneas invierten en esa investigación, y vemos sobre todo que en Estados Unidos hay centros de investigación auspiciados por las aerolíneas, ¿cierto? En diferentes universidades. Vemos que hay centros y bloques dentro de las mismas universidades, que es el centro de investigación en transporte aéreo, centro de investigación en diferentes cosas, ¿cierto? En diferentes áreas. Entonces, las aerolíneas invierten bastante, esperemos que inviertan acá en Colombia. Esperemos que sí. Entonces, vemos que continúa esa investigación y desarrollo sobre todo de aeronaves más eficientes desde el punto de vista energético, incluido aviones más ligeros y aerodinámicos, los cuales contribuirían a reducir ese consumo de combustible y por ende las emisiones. También se espera que se modernice ese tráfico aéreo en cuanto a esa gestión. Recuerden que no solo son las aeronaves, es la parte del aeropuerto que también influye, incluida esa implementación de sistemas de navegación por satélite, optimización de rutas, lo que hablaba ahora de esas rutas de vuelo. Eso va a ayudar a reducir esas emisiones. También regulaciones, ahí entra el gobierno, regulaciones más estrictas. ¿En cuanto a qué? Se espera que esas regulaciones sean más estrictas, pero relacionadas con esas emisiones de carbono y eficiencia en la aviación. Esto podría incluir estándares de más rigurosos de eficiencia de combustible y límites bajos de emisión. O sea, que el gobierno exija, los entes gubernamentales les exijan. O establezcan como un límite. Como un límite, exacto. Así como cuando a los vehículos les hacen la revisión técnico-mecánica, o a veces uno ve en diferentes vías la Secretaría de Movilidad mirando o verificando que sí esté dentro de esos estándares. Por ejemplo, vías que tengan un peso máximo establecido, entonces que no haya vehículos de un mayor tonelaje circulando por allí, cosas de ese estilo. Exactamente, entonces eso. Y hablemos de los incentivos, ¿cierto? Aquellos que cumplan, que les den un incentivo. Entonces espera que existan unos incentivos fiscales y financieros
porque que esos gobiernos les puedan ofrecer esos incentivos. ¿Por qué? Por promover la adopción de tecnologías más limpias en aviación, como inversiones de aeronaves más eficientes, producción de biocombustibles. Es como ¿cuál es el incentivo por usar un vehículo eléctrico acá? Que pueda transitar mientras que tenga pico y placa. Sí, entonces correcto. ese es el incentivo. Pues. O de algunas empresas que, por ejemplo, también incentivan a sus trabajadores cuando se movilizan en bici. Claro, Sí, que tiene algo, un día si se transporta, algo así, Algo es así. una de esas políticas. Entonces, hablemos como que esto se resume en una también mayor conciencia pública en esa importancia de la sostenibilidad en la aviación. Lo que tú decías ahorita, cuando uno compra un vuelo, en este vuelo se consume tanto, eso me parece importantísimo, Sí. ¿cierto? ¿Y de dónde viene toda esa educación? Desde los niños, desde los chiquitos. Si ellos saben y crecen con eso, entonces ya van a tener mayor conciencia. Sí, porque nosotros pues no nos tocó, ¿cierto? No Entonces, nos que tocó, nos enseñaran como y esa no parte. creo que, digamos, nuestros padres se pongan a mirar eso cuando van a buscar un vuelo, menos, ¿cierto? Uno Sí. ya lo ve, pero bueno, ya generar como una conciencia más en la, Sí, en y las personas. nosotros adultos, que claro que ahorita, digamos que como por temas académicos, podría decirse, ¿cierto? Con alguna frecuencia entonces hacemos uso de este tipo de transportes o por placer también. Claramente por vacaciones hacemos uso de este tipo de transporte y qué bueno hacerlo desde la conciencia de, listo, es un viaje que puede ser largo, pero quiero también moverme de una manera amigable con el medio ambiente. Otros comentarios, por ejemplo, de contexto. En el año 2019, las emisiones de la aviación internacional y del transporte marítimo aumentaron un 146% y un 34% respectivamente, en comparación con los niveles de 1990. Y se trató del crecimiento más rápido dentro del sector del transporte, el único en el que las emisiones han aumentado desde 1990. En el año 2020, en plena pandemia, las emisiones de ambos sectores se redujeron significativamente debido a las restricciones relacionadas con la pandemia. Y sin embargo, es probable que el descenso sea temporal y se prevé que las emisiones de la aviación y el transporte marítimo sigan aumentando un poco allí como en la comparación de ambos modos de transporte, sobre todo en ciudades que para moverse ofrecen al usuario, digamos que una gama amplia de modos de transporte, sea carretero, pues que puedas recorrer en bus ciertas distancias dentro de un mismo país, o que puedas tomar, por ejemplo, transporte marítimo o transporte aéreo o transporte ferroviario por cualquiera de las opciones. Entonces aquí se hace una comparación. Claudia, estamos llegando un poco al final de nuestro cuarto episodio. Y siempre le proponemos a nuestros invitados que nos regalen para toda nuestra comunidad estudiantil y las personas que nos escuchan a través de estos video podcasts, que nos regales como un call to action, es decir, que nos ofrezcas, por ejemplo, desde el área que conversamos hoy, que fueron rutas aéreas y su impacto en emisiones de CO2, que nos ofrezcas como esos pasos a seguir, como esas, no recomendaciones, pero sí bien como elementos para tener en cuenta cada vez que nosotros, por distintos motivos, nuestros estudiantes que, por ejemplo, también viajan a congresos y que no solamente se queden con la información del aula, sino que eso lo lleven a un nivel superior y comiencen a ser conscientes no solamente de cómo se mueven en este tipo de transportes, que aunque no son rutinarios, que aunque no son del día a día, sí bueno sería hacerlo de una manera más sostenible, y es un mensaje que desde los estudiantes puede llegar a impactar a sus amigos, a sus familiares, etcétera. Entonces, y me gustaría que ese call to action lo tratáramos de enfocar hacia ¿cómo pueden los consumidores y viajeros, o sea, nuestros estudiantes o profesores o colegas, investigadores, contribuir a la reducción de las emisiones de CO2 al elegir vuelos? Una de las alternativas que mencionabas era el tema de que ya en la lista de vuelos, claramente colocando un origen y un destino fijos, nos salen el número de escalas, nos sale, por ejemplo, además del costo, nos sale el número de emisiones de CO2. Pero ¿qué otras nos sugieres para que tengamos en cuenta a la hora de seleccionar vuelos? Bueno, yo diría o sea, suena duro, pero volar menos, volar menos yo diría que la forma más efectiva, pues, de reducir esas emisiones es
volar menos. ¿En qué sentido? ¿En cuál sentido? Es si tengo la opción de viajar en tren, hablemoslo de tren, un tren eléctrico. Bueno, acá no tenemos esos recorridos tan largos, pero en Europa, en Estados Unidos, que hay recorridos largos, hacerlo en tren, ¿cierto? Con eso estaría aportando. Entonces, a eso me refiero con volar menos. No quiere decir que no recomendamos volar. Sí, pues hay que hacerlo. Pero en ese sentido, buscar esos modos o en bus eléctrico, ¿cierto? Esas diferentes alternativas. Sí. O sea, para un origen y un destino, analizar varias alternativas. Analizar varias alternativas desde que se pueda. Hay recorridos cortos, pues si es un vuelo de, un viaje en tren de 4 horas, en vuelo será media hora, 1 hora lo sumo. Migrar al tren, pues así nos demoremos más. Yo sé que hay el valor del tiempo y todo, pero sí estamos contribuyendo, ¿cierto? Eso se llaman esas, y hay algo se me olvidó, nosotros en transporte manejamos eso como esas externalidades. Lo que le está, cada uno de esos modos le está generando algo negativo, que son las emisiones. En este caso. Las emisiones, esa sería una externalidad negativa, porque hay positiva. Entonces sería volar menos, o si ya vamos a volar, escoger vuelos directos y sin escala. Porque el solo hecho de que existan la escala quiere decir que muchas veces el avión se sale un poco de su ruta si fuera comparada con una directa. Con un vuelo directo, el avión se sale de su ruta. Voy a dar un ejemplo. Si viajamos de Medellín a Barranquilla. Que no hay... no hay vuelos directos, que creo. Sí, hay vuelos directos y en vuelos, y sobre todo en vuelos domésticos que son dentro del mismo país, puede que no sean más costosos. Generalmente en vuelos directos, los vuelos directos dentro del mismo país son menos costosos que los de escala. Lo contrario pasa en internacionales, son más costosos los vuelos directos. Sí. Entonces, si pensamos en un vuelo Medellín-Barranquilla, la ruta se tendría que desviar si tiene que Bogotá, entonces ahí hay más consumo. Entonces, escoger vuelos y sin escalas. Otra cosa que me parece supremamente importante es el equipaje. Uno como usuario, tratar de llevar menos equipaje, porque al llevar menos equipaje, va a haber más capacidad en el avión para que pueda ir las personas, más personas. Pues a veces, no sé si les ha tocado que ya ahora en cabinas son maletas muy pequeñas, entonces eso optimiza el avión en cuanto al número de asientos y permite que el avión no vaya tan pesado, muchas tan cargado. Aeronaves hoy tienen como una optimización de espacio. Yo siento que es cierto. Sí, los espacios son más pequeños. Más pequeños, entonces también viajar con menos, ¿cierto? Sí. Menos. Finalmente uno no necesita tanto. O sea, si va No, a la playa, esa cultura ha cambiado porque ya ahora le cobran a uno si lleva un morral, si lleva una maleta de 10 kilos o si lleva la de 23 que va en bodega. Entonces, yo creo que un poquito la concepción de eso ha cambiado y ya no viajamos con tantas cosas. Y uno sí se puede mentalizar de que viajar con un equipaje muy pequeño es suficiente. Es suficiente. Es suficiente, sí, total. Bueno, en cuanto a uso de esas compensaciones de carbono, lo que te decía ahorita, ¿por qué no uno comprar, cierto? Comprar esas compensaciones que las aerolíneas le ofrecen para aportar, ¿cierto? Entonces, considerar esa opción. Apoyar la investigación, no quiere decir que nosotros podamos financiar, pero sí podemos investigar en este tema, ¿cierto? No tenemos los recursos para investigar, pero sí hay formas de uno poder acceder a esos recursos, generando proyectos y aportando con la investigación. Super. Entonces, yo diría eso, pues migrar a esas, en cuanto al lado de tierra, pues no, eso no es el lado tierra del aeropuerto, pero en cuanto a las operaciones dentro del aeropuerto, sí, migrar a esas alternativas, buses eléctricos, los vehículos los remolcadores en el avión, que sean eléctricos, pues migrar a esas cosas. Entonces, eso es como que ahí se resume todo de lo que hemos hablado hoy. Muy interesante, y yo creo que son acciones
concretas, o sea, a nuestros próximos destinos, que sean cortos o largos, porque si uno desarrolla la técnica de doblar la ropa en rollitos, pues obviamente uno optimiza el espacio dentro de su equipaje. Ya no necesitamos maletas tan grandes, bueno, tampoco vamos a generalizar, pero para vuelos cortos o para estancias cortas, claramente sí es factible que nosotros utilicemos una menor cantidad de equipaje. Estar pendientes, por ejemplo, de las escalas. Nos comentabas entonces que para vuelos domésticos, los vuelos directos tienen un menor costo. Sucede lo contrario para vuelos internacionales, estar como de todas esas recomendaciones y acciones que nosotros, cuando tengamos que volar, porque va a haber casos en los que no va a haber una ruta terrestre, pero en los casos en los que podamos hacerlo o debamos hacerlo, estar consciente de todas estas alternativas o de todas estas acciones que nos propone o que nos ha propuesto hoy Claudia Elena, para hacer mucho más sostenible nuestra ruta aérea. Te agradecemos, Claudia Elena, por compartir con nosotros en este cuarto episodio, a todas las personas que nos están escuchando a través de todos estos diferentes episodios de la serie de Charlemos sobre descarbonización, que seamos los motivadores, que seamos los principales difusores también de todo lo que estamos aprendiendo a través de cada uno de estos episodios. Muchas gracias, Claudia Elena, por acompañarnos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Por un país que nos inspira y sin barreras. Por mi familia, mi ciudad, Colombia entera. Siempre lo damos todo, visión y desarrollo. Por montañas, llanuras y valles, la excelencia nos hace más grandes. Una misma bandera, regiones enteras de gente perseverante. Una tierra que anhela saber sin fronteras, salir adelante. Caminando juntos, dejamos huella, cultura viva de una tierra que prospera. Hoy escribimos nuevas historias, Universidad Cooperativa de Colombia. Colombia nos inspira, queremos calidad y mejorar tu vida, llevando educación por mi tierra querida, propósito y pasión, trabajo y armonía. Somos solidarios, sigamos avanzando siempre codo a codo, por un país más grande sé que tanto añoro, por oportunidades y bien para todos. Caminando juntos, dejamos huella, cultura viva de una tierra que prospera. Hoy escribimos nuevas historias, Universidad Cooperativa de Colombia.